Y vamos a hablar ahora con una de las voces más claras del derecho constitucional argentino, que es el doctor Alberto Garay, que actual presidente de una institución muy prestigiosa como es, bueno, yo, no porque yo forme parte de ella, yo soy un poco, como diría Groucho Marx, no sería socio de un colegio, de un club donde me aceptaran como socio. Acá no es un club, es un colegio de abogados. Soy socio hace unos cuantos años y nos honra que hoy lo esté presidiendo Alberto Garay, que hoy estoy acompañado por la nueva adquisición que hemos tenido, la doctora María Luján Batallán. No porque lo hayamos desplazado a Osvaldito, porque No, cuando venga Osvaldito vamos a estar los tres. Osvaldo, me refiero a Osvaldito cariñosamente, Osvaldo Pérez San Martino, que ahora está por el Reino Unido. ¿Qué tal, Alberto? La primera pregunta que te quiero hacer se vincula con este fallo de la Corte que ha suscitado algún tipo de discrepancia entre esta colisión que existe entre la intimidad de una persona y la libertad de expresión. Yo creo que el fallo es excelente y ajustado a derecho, el fallo famoso del derecho al olvido, ¿no? Que se relaciona justamente con Natalia de Negri, una modelo, locutora, y que la Corte ha puesto las cosas, a mi juicio, en su lugar, pero me gustaría conocer la opinión de alguien que mucho más especializado en el tema que nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, extrañándolo a Osvaldo, que pronto estará de vuelta ya. Bueno, el fallo este es un fallo que, como dicen ustedes, ha despertado controversia, porque son esos casos que o se abre una calle nueva dentro de la jurisprudencia o se llega a un punto donde se dice hasta aquí llegamos. En materia de libertad de expresión, como ustedes saben, libertad de información, libertad de prensa, existen una serie de pruritos jurisprudenciales, constitucionales, que tratan de facilitar que la gente se exprese libremente y si se trata de cuestiones de interés público o si se está hablando de figuras públicas o de funcionarios públicos, entonces se busca una protección mayor de la persona que emite una opinión o una valoración, y se lo rodea de toda una serie de inmunidades para que esa persona pueda expresarse libremente y no se vea luego sujeta a juicios de daños y perjuicios por ejemplo, daño moral. Esto es lo estándar, y esto es lo que ha consolidado la jurisprudencia en los últimos 30 años y que permite que exista una crítica muy fuerte, como existe entre nosotros, respecto de la acción del gobierno, por ejemplo, respecto de los funcionarios públicos, respecto de todo tipo de funcionarios públicos. Y la figura, si se quiere, más controversial de esto es la figura pública, porque ¿quién es figura pública y eventualmente a raíz de qué es figura pública? Uno podría decir que, imaginemos, Marcelo Tinelli o Jorge Enríquez son dos figuras públicas, por distintas razones, muy distintas razones. Uno por su actividad pública como diputado, como ex legislador, como persona que intervino en el juicio político que se le siguió a Ibarra, como recordaba recién Jorge, y el otro porque es un personaje público famoso en el mundo de la televisión, y también es muy conocido en el mundo empresario, y entonces tienen una repercusión en la sociedad en la que se mueven, que se dice, si se han puesto ellos en ese lugar, entonces deben permitir también que su actividad sea analizada, escrutada, criticada fuertemente. En el caso de Natalia de Negri, lo que en concreto estaba en discusión eran una serie de videos que existían, que existen en Internet de hace, yo creo, 20 y pico, 30 años más o menos, de los comienzos en los que se conoció a Natalia de Negri, y a una otra chica
que en esa época también se hizo muy conocida, Samantha que era Farhat. una chica Farhat, Farhat. exacto, con motivo de un tema en el que estaba vinculado Coppola y El caso una Coppola. droga que había en el famoso florero, ustedes por ahí se acuerdan. Sí, yo lo cubrí, lo cubrí cuando estoy siendo periodista, sí. Era un tema que aparecía en todos los noticieros y en todos los programas que había. Y la verdad que tanto De Negri como Farhat no esquivaban las cámaras para nada, sino que se introdujeron en ese mundo, si bien eran muy jóvenes, se introdujeron en ese mundo y se vieron cautivadas por ese mundo. Y lo que las caracterizaba no era en realidad su formación intelectual, donde iban y diseminaban su conocimiento de literatura, de historia o de fútbol, sino una serie de escándalos y de programas escandalosos en los que ellas habían participado en ese momento. Y entonces, como la vida de Negri cambió muchísimo, era muy chica, día y tenía la 20 noche, años, entonces era una chica, era una niña. tal cual, y con los años cambió tanto que hoy lidera una fundación que ayuda a los chicos, creo que tiene pie en Miami la fundación. Sí, con autismo. Entonces ella consideraba que era ofensivo que se siguiera diseminando esos videos de aquella época. Y aspiró a que se cancelaran, que se bloquearan esos videos. La Corte se opuso a esto, consideró que esto sí hubiera sido un ataque a la libertad de expresión el proceder a ese bloqueo, porque dice que esto fue parte de la historia de un momento de nuestra sociedad. Ellas se expusieron a esa publicidad y a esa exposición, y por lo tanto no era algo que no hubieran buscado, sino que ellas lo buscaron. Leen la sentencia, que es una buena sentencia, está bien construida, rechazan la similitud que existe con otros casos que hay en Europa, donde hay una ley específica que permite el olvido de cierta información. Entre nosotros esto está muy limitado a la actividad penal o a la actividad crediticia. Claro. Uno puede pedir que se borren datos, por ejemplo, de deudas anteriores que existen en Internet. Pero la Corte dice, bueno, la ley no llega hasta ahí y la Constitución en principio no protege este tipo de conductas desarrolladas de esta manera. Sí podría proteger aquellas conductas que produjeran efectivamente un daño y donde esos contenidos fueran ilícitos, dice la Corte. Es decir, queda más o menos claro por qué se resuelve como se resuelve el caso de Natalia de Negri, pero no queda claro qué va a pasar en los casos parecidos que haya en el futuro. Porque puede ocurrir, por ejemplo, que en Internet, sin llegar es decir, hay que definir qué quiere decir contenidos ilícitos, pero puede ser que en Internet existan contenidos respecto de la vida de una persona que, por ejemplo, son falsos. Sí. En este caso, si esos contenidos son falsos, pareciera que la Corte está inclinada a proteger a esas personas perjudicadas por esos contenidos falsos, de modo de permitir el bloqueo preventivo de esa información. Y ¿no choca un poco con el derecho tal vez a la información en el caso del bloqueo? Justamente en el caso que la Corte autorice un bloqueo, en otros casos el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, también ahí cómo juega el papel, cómo se articula. Bueno, esa era la posición de Google, por ejemplo. Claro. Google decía que este tipo de bloqueos choca contra la libertad de expresión. Entonces, lo que se dice del otro lado es
Sí, está bien, choca la libertad de expresión, pero en Europa vos no solo admitís ese tipo de bloqueos, sino que además tenés un protocolo dentro de la Claro. empresa, que es verdad, Google y Yahoo lo tienen, para ese tipo de casos, para que no se produzca ese daño. ¿Por qué no sería acá? Y lo que dice la Corte es, no, acá si hay ilicitud de contenido y si hay daño, ese bloqueo también se puede producir porque no se considera de valor histórico una noticia falsa, que además a la persona aludida en esa noticia falsa se le está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque yo googleo el nombre de esa persona y me va a aparecer toda esta información falsa, errónea, dolosamente Sí. falsa o no, pero puesta en conocimiento de la empresa que esa noticia es falsa y demostrándole a la empresa que esa es noticia falsa, la Corte pareciera estar inclinada a decir, bueno, hasta ahí no llega la libertad de expresión. Claro. Todo, porque yo digo siempre que toda circulación de información que puede que se vea restringida es en definitiva un ataque a la libertad de expresión, y esto requiere un escrutinio muy estricto, Sí, porque vos imaginate que yo, ahí, qué sé yo, no sé, en un momento dado tuve unas posiciones muy duras con, recuerdo por ahí, con el matrimonio igualitario. Tuve una y lo sigo sosteniendo, pero porque no estoy de acuerdo, o sea, pero no censuro, no estoy de acuerdo y tengo el derecho a opinar, porque así como está el derecho a ser diferente, está el derecho a opinar de una manera diferente. Y entonces yo digo, bueno, no, cambiaron ahora los tiempos, no, bórrenmelo, no. Cuando uno dice la famosa frase que resiste un archivo, vos imaginate, Alberto, que si la Corte con este caso hubiera abierto un cauce complicado, un cauce difícil, un cauce amplio, Alberto Fernández desde el 10 de diciembre, desde creo que, no sé, de ayer para atrás, borra todo para no Claro. someterse, porque es así. A mí una vez con un tema me pasó con el tema, me acordaba del matrimonio igualitario porque a lo mejor pude haber tenido una expresión que no fue feliz en un programa de televisión y está, y lo pueden googlear la gente, no digo, yo creo que la notable fórmula del artículo 19 de Alberdi y el principio de reserva, las acciones privadas, es Obvio. una fórmula, para mí es rajatabla la libertad de las personas cuando no tienen trascendencia pública algunas acciones que son justamente contrarias a la moral, a las buenas costumbres. La vida privada es un templo sagrado en el cual no nos podemos entrometer, pero en algún momento se me malinterpretó algo, no, sáquenmelo porque esto... No, y sin embargo uno tiene que hacerse cargo de las cosas Claro. que ha dicho, porque si no, borramos, dejo lo que me gusta y estoy restringiendo. Y lo interesante de este fallo, fíjate, es que en un punto dice, con el tema de la inteligencia artificial, de los algoritmos, la Corte abre la posibilidad que en un futuro, con estas nuevas técnicas, se pueda llegar a, sin conculcar la libertad de expresión, hacer algún tipo de regulación que tendrá que ser, obviamente, por vía legislativa, como pasó en Europa, pero con yo creo que una vez Mujica dijo que la mejor, yo no soy simpatizante de Mujica, del Pepe, no, pero dijo, la mejor ley que regule la libertad de expresión es la no ley. Y me parece que eso es por eso muchísimas gracias por este comentario. Paso rápidamente a otro tema, que se vincula con el fallo de la Corte de Estados Unidos con el tema del aborto, que ha vuelto, bueno, sé que es un tema para debatir y sé que es un tema que hace poco en un programa de televisión, como yo tengo un escenario de Santiago de Compostela, ahora que estuve hace poco, un periodista me dice, bueno, le voy a preguntar del fallo, pero ya por el escenario que tiene me doy cuenta de su opinión. No, digo, si quiere me lo saco. El tema no es religioso. Ateos, católicos, judíos, musulmanes, todos, no hace falta escribir a ninguna religión para decir que uno está en contra del aborto, porque uno está a favor del derecho a la vida, desde la concepción del seno materno hasta el fin natural, y que esto es un hecho de la biología, es un hecho que hoy con las técnicas que hay de biogenética y todo lo demás, se demuestra más acabadamente que desde el cigoto hay un ser humano
que se llamará de distintas formas, pero que ese ser humano existe, y lo que hizo después el derecho, la Constitución, la persona por nacer en el artículo 63 del viejo código, 19 del actual, fue reconocer ese derecho nada más. ¿Cómo viste vos este fallo? Y sería bueno explicarlo también a la gente, porque por la organización que tiene Estados Unidos no es aplicable a todo el territorio, no como nosotros por el 75 inciso 12, que es derecho común, sino que es aplicable a algunos estados, ¿no? Y esto viene igualmente, para recordarle a la gente, de un fallo antiguo que todos los estudiamos en la facultad, de los años 70, si no me equivoco, que era Roe versus Wade. Entonces viene desde ahí, que era una mujer justamente que quería, que después devino en abstracto, porque la mujer creo que ya había tenido familia y demás, pero tenía que ver exactamente con ese fallo, y el que la Corte de los Estados Unidos justamente se expresó de manera contraria, ¿no? Lo puede explicar usted, Doc, mucho mejor, seguramente, más cortito y bien marcado como eran los temas. Sí, como decía Jorge recién, el derecho norteamericano, como el inglés, tiene una particularidad, y es que, por ejemplo, en el derecho norteamericano, lo que es el Código Penal o el Código Civil, cada estado tiene su propio Código Penal y su propio Código Civil. Entonces, la legislación penal es estadual, no es federal, no es nacional como en nuestro caso. Nosotros tenemos un Código Penal para todo el país. Ellos tienen muchos, 50 códigos penales para cada uno de los estados. Eso por un lado. Por otro lado, tienen una Constitución que sí gobierna a todo el país, que es la Constitución Federal. Y lo que se discute es, en este caso, y en Roe versus Wade en el 72, era si la Constitución amparaba el derecho al aborto. Lo que en el 72 la Corte dijo fue que la Constitución amparaba el derecho al aborto, y elaboró una metodología para decir, bueno, en los primeros 3 meses el derecho al aborto es absoluto, en los segundos 3 meses el Estado se puede meter, y en los últimos 3 meses solo podría abortarse en caso de que corriera peligro la madre, y no me acuerdo en qué caso más. Esto fue ciñéndose con los años. En el año 92 hay otro fallo muy importante en Estados Unidos que acota un poco la posibilidad de ejercer el aborto, en un caso Casey. Y ahora lo que la Corte dijo es, miren, para nosotros, para la mayoría de la Corte, no es el voto unánime, para nosotros el derecho al aborto es un derecho que no está en la Constitución, y por tanto no está amparado en la Constitución. De aquí que, como es una cuestión de salud, como se lo ha planteado siempre, las cuestiones de salud o de salubridad e higiene son cuestiones que competen exclusivamente a los estados. Entonces, cada estado podrá tener la legislación en materia de aborto que cada estado juzgue apropiada. Obviamente esto es tirar la pelota para arriba, les diría, porque van a venir todos los demás planteos hasta que finalmente se discuta si es constitucional o no permitir el aborto, en cualquier caso. Claro. En este caso la ley era una ley bastante amplia, no era de las leyes más ceñidas que existen en materia de aborto, y permitía abortar hasta la semana 40, creo, sí. De donde no era de las leyes más exigentes. Pero lo cierto es que a partir de ahora, en Estados Unidos, esta discusión, además de si esto es que pertenece a la Constitución o pertenece a los estados, es una discusión muy importante en Estados Unidos, porque es un país federal. Nosotros también somos un país federal, pero con un federalismo muy débil. El federalismo norteamericano es muy fuerte, y los estados norteamericanos reclaman
muy vehementemente lo que son sus derechos estaduales. No les gusta que el gobierno federal o nacional se les meta en sus cosas. Entonces, esto va a disparar, primero, las luchas en los estados por nueva legislación, y por otro lado, lo que pasaba en Irlanda antes de que se sancionara la ley que permite el aborto, que las irlandesas volaban a Londres y se hacían la intervención en Londres. Bueno, en Estados Unidos ahora va a pasar exactamente lo mismo. Por un tiempo, las que están en un estado que no permite el aborto viajarán y se harán esta intervención en un estado que lo permita. Es una sentencia que, zanjada en estos términos, se escapa del tema de fondo. El tema de fondo sigue pendiente. Es decir, ¿hasta cuándo se puede ejercitar un aborto? Y la Corte esto no lo dijo. Claro. Y es algo que seguramente se va a discutir más adelante. Muchísimas gracias por los dos temas que abordamos. Como siempre, muy claro, Alberto, y es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Por la llamada,